Bueno, realmente con quien vamos a conversar tiene dos vertientes interesantes. La primera que es cirujano plástico, un hombre miembro de la Asociación de Cirugía Plástica de nuestro país y también precandidato a diputado por la circunscripción más grande del país, en el Distrito Nacional o uno. Bienvenido, don Franklin de Jesús, doctor Franklin de Jesús. Sí, gracias David por la gentileza. Gracias Wellington. Placer, Realmente Franklin. me siento sumamente honrado de estar aquí compartiendo con ustedes este momento y esperamos de que sea de agrado para todos aquellos amigos televidentes que nos están viendo en estos momentos. Bueno, con Franklin uno puede hablar de diferentes tópicos, Sí, es sí. político, es cirujano plástico. Vámonos con la política, David. Y ¿Quiere después, irte por ahí? exacto, Para sí, mantener la hilaridad. Franklin, tú presentas una candidatura, una precandidatura a diputado por la circunscripción 1. ¿Cuáles son los aprestos, los trabajos que estás desarrollando para sentirte merecedor del apoyo de los votantes de esa circunscripción? Sí, gracias por la pregunta, realmente la encuentro bastante interesante. Creo que aquí en nuestro país no tenemos una ley general de población. Creo que en los últimos 69 años, viendo el censo, el tercer censo que se realizó aquí en República Dominicana en 1950, teníamos una población de 2.135.000 habitantes. Hoy en día tenemos 10.766.000 habitantes, quiere decir aproximadamente casi 10.8, hay aproximadamente 3 millones de dominicanos que viven en el exterior. La población dominicana se ha multiplicado, según los datos del último censo, por 5.049. ¿Qué quiere decir? La población mundial en el año de 1950 era de 2.600.000, es 2.600 millones. La población actual mundial es de 7.550 millones. ¿Qué quiere decir? Que se ha multiplicado por 2.9. Quiere decir que la población de República Dominicana se ha multiplicado muy por encima de la población mundial. Eso quiere decir que no tenemos cómo controlar futuramente los niveles de pobreza, los altos niveles de pobreza, el hacinamiento, la vulnerabilidad. Y hablando, por ejemplo, en el caso del hacinamiento, tenemos aproximadamente 2.294.736 familias que viven en condiciones de hacinamiento. Y viendo, por ejemplo, en el caso de vulnerabilidad, hay aproximadamente, según datos de Comunidad Ciudadana, de más de 1.050.000 familias que viven en condiciones de vulnerabilidad. Quiere decir que viven en las márgenes de los ríos, viven en las márgenes de las cañadas, y realmente no creo que es aceptable seguir con el mismo sistema clientelar asistencialista que lo único que genera es pobreza, porque limita todas las posibilidades de desarrollo del ser humano. Es decir, tenemos que ir eliminando de manera progresiva lo que es la necesidad de esperar a recibir, que genera ese sistema clientelar que al fin y al cabo lo que ha demostrado que lo único que produce es pobreza. Lamentablemente, eso, aunque el presidente de la República dice como que él han resuelto ya prácticamente ese problema de la pobreza, o sea, que hay un porcentaje grandísimo que ha mejorado, o sea, que ya no hay tanto pobre según, pero caramba, todavía cuando uno camina ciertos sectores uno dice, pero ¿y dónde es que el presidente está caminando? Porque él ve que no hay pobreza, pero uno sí la ve. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que está ciego, porque Balaguer uno le podía perdonar algunas cosas, pero a Danilo no. Yo creo que el gobierno del presidente Danilo Medina ha hecho grandes aportes a la sociedad dominicana. Es loable y visto todos los grandes aportes que ha hecho. Vemos, por ejemplo, el crecimiento del Producto Bruto Interno, el crecimiento que hemos tenido en los últimos años, pero cada día que pasa el número de excluidos, el número excluido de ese crecimiento es mucho mayor. Entonces, al fin y al cabo, yo creo que se aprende a producir conocimiento cuando eres capaz de cuestionar la realidad del medio que te rodea. Si la realidad del medio que nos rodea no es cuestionada, entonces no avanzamos. Tenemos que mejorar en ese sentido. Tenemos que buscar la manera en cuanto, por ejemplo, a esa ley general de población. Tenemos que determinar los requerimientos básicos, las necesidades básicas de cada ser humano. Tenemos que determinar, por ejemplo, la generación de ingresos, el acceso a un techo, la salud, el medio ambiente. Todos esos son problemas básicos que tenemos que tratar, y yo creo que como todos los grandes hacen así, cuando por ejemplo hay grandes dificultades, lo más lógico es que busquemos la manera de unirnos, de tal manera de buscar las mejores soluciones para nuestra población.
Grandes, por ejemplo, como Henry Ford, han dado ejemplo de que, por ejemplo, podemos llegar a un mejor punto si buscamos lo mejor de todo, lo mejor de todo, hacémoslo como ellos lo hicieron, un grupo de mente maestra, y por ejemplo los tres grandes titanes de esa época, sobre todo del siglo XX, por ejemplo Henry Ford, Thomas Edison, Marvel Harvey, Samuel Bridgestone, fueron hombres que llevaron el nivel de desempleo en Estados Unidos a 1.4 jamás visto. Entonces vamos a copiar aquello que realmente le ha dado buenos resultados. Yo particularmente, por ejemplo, vengo de haber vivido 9 años en Sudamérica, 6 años en Europa, es decir, 1 año en Argentina, 8 años en Brasil, 60-10 en Inglaterra, 5 años en Suiza, 1 año en España. Quiere decir que la realidad y la ventana por la cual soy capaz de mirar la vida es otra. Vamos a buscar la manera de unificarnos, consideramos que tenemos grandes actores sociales, políticos importantes, y vamos a buscar la manera de buscar la forma de que las cosas mejoren por la gente, porque al fin y al cabo vivimos un ecosistema que nos corresponde a todos, y lo más importante es el otro, porque en el ciudadano, en la persona, ahí es que está el éxito. Cuando yo busque la manera de que esa persona tenga autonomía, la capacidad de gobernarse a sí mismo, tomar sus decisiones y cumplirse todas sus necesidades, porque en la medida que esa persona tenga autonomía, es él quien paga su salud, es él quien paga el derecho a ser pagado cuando no tiene empleo, es el que paga, por ejemplo, su seguridad social. Entonces la base en el fondo es el ser humano. Países, por ejemplo, Europa Central no tienen tantos genios. Y en el país donde no hay tantos genios, ¿qué ocurre? No hay pobreza. ¿Qué es lo que pasa? No hay pobreza por el hecho de que el sistema educativo es diferenciado. Los que van a la universidad son los mejores estudiantes. Es apenas ese 10 a un 20%, que es que te ofrece seguridad, porque cuando vas donde un médico, vas donde un abogado, a un profesional, tú sabes que ese niño fue aquel niño que toda su vida fue excelente y fue brillante. Ahora, si tenemos, por ejemplo, dentro de las universidades, se han formado aproximadamente 1.6 millones de profesionales, y más de 580.000 estudiantes están dentro de las universidades, y apenas un 20% consiguen trabajo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que cuestionarnos, y apenas un 2%. Hay falta de administración. Entonces, apenas un 2% consigue trabajo dentro de su área. Hay que cuestionarse. ¿Estamos bien? No. Realmente podemos estar en base a la ventana a través de la cual la vida mira a cualquier otra persona, pero quizás en mi caso particular, que he tenido la oportunidad de tomar los mismos exámenes que ellos, integrarme conjuntamente con ellos y tomar decisiones conjuntamente con ellos, me doy cuenta que la situación en nuestro país puede mejorar. Alabo y pondero, por ejemplo, las bases de nuestro partido, la toma de decisiones, por ejemplo, de consenso, volver a lo básico, es decir, a los principios que realmente nos dieron origen, como son el patriotismo, la libertad, el desarrollo integral de todos, y sobre todo la identificación con los más vulnerables. Podemos seguir viviendo cuando hay una gran parte de la población, por ejemplo, un 16% de la población que vive con menos de 1.700 pesos mensuales, y que un 28% viva con menos de $2 al día. No es posible. No hay ningún país, como decía mi padre, don Juan Francisco de Jesús Moya, cariñosamente Fiquín, así no hay pollo que llegue a gallo. Franklin, uno observa que los países que han abrazado el progreso, el desarrollo, son aquellos que focalizan su inversión en la innovación, en la tecnología y en el incremento sistemático de la educación, como usted bien lo ha planteado. Pero sin embargo uno viene aquí y uno observa como que da trabajo cambiar el chip. O sea, ahora estamos hablando de que vamos a instaurar un sistema de educación por competencia. O sea, hace rato debíamos tenerlo, porque en una sociedad donde no hay una alianza entre el Estado, las universidades y los sectores productivos, evidentemente que usted no va a estar en la onda de lo que está necesitando el mercado, el tipo de profesional que necesita el mercado. En estos momentos las universidades no están jugando ese rol. Entonces sí vemos un Estado que se enfatiza mucho en el asistencialismo, en el tema del bono gas, en el tema del bono luz, y eso evidentemente que no saca a nadie de la pobreza. Eso lo que hace es agudizar más la situación de precariedad
y de necesidad de la gente pobre. Entonces, ¿cuáles serían las bases que deben desarrollarse para que nosotros definitivamente cambiemos la página y nos convirtamos en un Estado que invierta en tecnología e innovación, como lo demandan los nuevos tiempos? Sí, Wellington, tú has dicho dos ideas muy importantes. Por ejemplo, una de ellas es la parte educativa, que es básico, y otra es, por ejemplo, la pobreza, la ignorancia, el sistema, por ejemplo, que destruye toda la capacidad de logro de esa persona en la medida de que la persona tiene la seguridad de que tiene el gas, tiene el arroz. Imagínate, tiene que hacer poco esfuerzo para conseguir los huevos, o realmente imagínate. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a suponer algo claro. ¿Qué es más fácil? Luchar en contra de la pobreza, de la ignorancia, que capitalizarla y aprovecharte de ella. Es mucho más fácil capitalizar esa ignorancia y esa pobreza y aprovecharte de ella. ¿Qué es necesario para ganar las elecciones? Sencillamente mantener esa población que no tenga aquel nivel de conocimiento para darse cuenta que en el fondo está siendo manipulada. Entonces, ¿qué ocurre? El sistema clientelar asistencialista que tenemos en los últimos 40, 50 años no es favorable para todos. En cuanto al sistema educativo, el sistema educativo tiene que ser diferenciado y la base está a nivel intermedio. A nivel intermedio usted va eligiendo el tipo de ciudadano que usted quiere, el profesional que usted quiere. En todos esos países de Europa Central existe, por ejemplo, en Francia existe lo que es el liceo general, el liceo profesional. En Suiza existe el gimnasio, en España existe la ESO, y es lógico cuando tú le preguntas a un niño de intermedia, oye, ¿cómo te está yendo a nivel intermedio? Te dice, oye tío, tengo que esforzarme bastante porque si no me esfuerzo pierdo la oportunidad de ir a la universidad. Entonces en Suiza pasa lo mismo. ¿Qué ocurre? El sistema es diferenciado. Cuando es diferenciado es que el niño que, por ejemplo, no tiene las condiciones para ir a la universidad, sencillamente esto no le va a limitar de no tener una buena condición futura, porque él va a ir a una escuela de comercio, él va a ir, por ejemplo, a una formación de alta costura, de diseño, de hotelería, va a ir a una escuela, por ejemplo, de alta cocina, de enfermería, de fisioterapia, de cualquier área, y no hay esa diferencia. Entonces tenemos que cuestionarnos sobre el sistema político existente. Y tradicionalmente, si quieres cambiar, inicia a pensar a dar prioridad al mérito. Y dentro de nuestros amigos vamos a buscar lo mejor. Y si no tenemos, si hay que tener la capacidad de, cuando la idea de uno no es por el bien común de todos, hay que tener la capacidad de renunciar a una idea y aceptar del otro. Si no lo hacemos así, no vamos a avanzar. Si seguimos pensando que somos lo máximo y que realmente somos lo que mejor lo hacemos, es decir, valoramos, tenemos una estructura partidaria en este país, como ningún otro partido. Vamos a aprovechar de esto, vamos a utilizar los mejores hombres, vamos a utilizar líderes. En educación tú no puedes darte el lujo de colocar una persona por colocarla, tienes que tener alguien que haya estudiado, que conozca todo el proceso de aprendizaje, desde que un niño capta una información a través de los conos y bastones de la retina o a través de la membrana timpánica externa, y cuando ese conocimiento llega a un fondo que se llama cisura carcarina, que hay fibras de motriz visual primaria, por ejemplo, hay fibras de conocimiento visual y fibras de asociación, como ese niño capta que si no hay atención, razonamiento y asociación, ese niño no aprende. No le regala una computadora a un niño porque le estás generando, por ejemplo, lo importante no es regalársela, es saber en qué momento lo va a utilizar, porque le estás para generando su bien. Sí, pero la estás usando, es si genera una sensación de bienestar, de adquirir las cosas muy fáciles. Entonces es un signo de retroalimentación a través de un neurotransmisor que se llama dopamina, que lo único que genera es fascinación y no aprendizaje. Entonces, en el caso de la educación tienes que tener cuidado, tienes que elegir líderes, y cuando hay líderes, el liderazgo implica llegar a algo que se llama la convicción y la certeza que los demás tienen de que las decisiones que se están tomando es por el bien común de todos. Doctor, aspira a ser diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, la circunscripción número 1, pero ahora mismo el Partido de la Liberación Dominicana parece ser fraccionado.
Hay ahora mismo, bueno, ya hoy, según tengo entendido, Gonzalo Castillo tiene la carta ya encima de su escritorio para entregársela al presidente de la República, renunciando al Ministerio de Obras Públicas, para entonces ya mañana presentar su precandidatura hacia la presidencia. Para mí, un error, desde mi óptica. Yo creo que si los 11 que están, 11 no, 6 que presentó Danilo Medina, creo que tienen un año y pico aspirando y no han llegado a sobrepasar el 5, o sea, el número 5 no lo han podido lograr pasar, o sea, que ninguno tiene un 5%. Entonces, en menos de 2 meses, yo no creo que puedan lograrlo. Y más Gonzalo ahora que va a comenzar a trillar, a crear una estructura para luego entonces aspirar. ¿De qué lado está usted? ¿De los que están, de los 11 de Danilo o de Leonel Fernández que está solo? No, yo considero que, por ejemplo, hay que darle gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de tener grandes actores sociales, políticos, importantes, que han hecho grandes aportes a nuestra sociedad. Es innegable, por ejemplo, hablar del presidente Leonel Fernández, es decir, sus cualidades, su intelecto, la repercusión que ha tenido el presidente Leonel Fernández, es decir, ha inspirado a muchos. El presidente Danilo Medina, un hombre brillante, inteligente, una estratega impresionante. Alabo los dos. Ahora, cuando tú, por ejemplo, utilizas parte de un equipo, tú lo que haces es que tú te fragmentas. Y la fragmentación no es buena. Ante todo hay que mantener el consenso, la toma de decisiones por consenso y que elijamos lo mejor. Por ejemplo, si hay candidatos que aspiran, que tengan la oportunidad de desarrollarse. Ahora bien, el PLD es un organismo, un partido político de toma de decisiones de consenso, y lo que decida la mayoría eso es. Si don Gonzalo Castillo aspira, es decir, que él tenga la oportunidad de desarrollarse, de la misma manera que yo las tendría en algún momento, y no necesariamente vamos a suponer el hecho, por ejemplo, de tener una postura diferente. Es probable que no, en parte está la grandeza. Recuerden que Thomas Jefferson, cuando se dirigía al Capitolio, su toma de posesión, dijo que a pesar de que debe prevalecer la voluntad de las mayorías, para que esa mayoría sea justa debe ser razonable. Se tiene que aceptar que hay algunos que no estamos de acuerdo y que sencillamente lo debe prevalecer la unidad, debe prevalecer el buen senso, el razonamiento político, y que se pongan de acuerdo, porque realmente hay diferencias entre ellos que al fin y al cabo lo que nos hace que nos desvía de ciertos problemas básicos como es el ser humano. Y para mí, por ejemplo, el ser humano está por encima de todo, por el hecho de que de la autonomía del ser humano depende de que un sistema funcione bien. A veces tú te crees que, por ejemplo, tú eres lo máximo. Vamos a suponer que Franklin de Jesús sea lo máximo y Franklin de Jesús venga con una idea de que va a producir metano a través de la degradación de residuos biológicos. Pero ¿qué ocurre si la sociedad, si la gente no tiene aquella cultura, aquella educación de reciclaje, de separar? Por ejemplo, Franklin de Jesús puede tener una idea, pero es sencillamente una idea de algo que él quiere, y no se va a dar por el hecho de que no ha contado con la población, que es lo más importante. No, partiendo de sus argumentos, doctor, usted aparentemente está navegando solo a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, no se ha identificado con ninguna de las corrientes. ¿Con cuál de las corrientes se identifica? No es así. Es una idea fraccionada la que, Wellington, tú me estás planteando. Yo valoro la estructura política que nosotros tenemos, es decir, el partido que tenemos, y valoro las condiciones que tienen todos nuestros candidatos. Como bien lo he dicho, vamos a buscar lo mejor, y si hay diferencias, por ejemplo, entre un grupo que siente que es mejor y el otro es mejor, que las diferencias sean ellos los que busquen alguna solución. La sociedad se va a exprimir, y la sociedad, por ejemplo, va a decidir
¿quién es la persona adecuada? Mira, hay una disonancia cognitiva, por ejemplo, un gran porcentaje, más de un 70%, no estaba de acuerdo con la modificación de la Constitución, sin embargo hay un 62% que estaba de acuerdo con que el presidente se reeligiera. Quizás el presidente no tenía la idea, pero hay ciertos sectores económicos que quizás le interesaba. Cuando tú hablas, por ejemplo, de que somos los mejores, pero tú hablas, por ejemplo, si ese crecimiento está solo favoreciendo a un 20, a un 30%, ¿qué voy a decir entonces del otro 70% que está viviendo en dificultades porque el sistema no le está favoreciendo? Entonces, implicar irme hacia un lado o hacia otro, no. Yo mantengo la integridad del PLD como partido y mantener la unión entre todos. Vamos a hacer equipos de mente maestra, de tal manera de buscar las mejores soluciones en pos de tener un mejor futuro, de no perder las esperanzas, de dejar un futuro más favorable para nuestras futuras generaciones. Bueno, y yo lo estoy viendo como Wellington. Como neutral, totalmente neutral. No. Ahora, tiene el apoyo el doctor Franklin de Jesús, de quienes dirigen lo que es el conglomerado de la Circunscripción 1 para llegar a ser potable candidato a diputado por esa circunscripción. Yo soy miembro de la Circunscripción 1, es decir, nosotros tenemos un equipo favorable. Ahora creo que lo más adecuado de todos como grupo es de buscar lo mejor entre nosotros. Hay que saber que el saber es un instrumento de poder, y si por ejemplo utilizar a una persona determinada por el hecho de que sea una tarjeta de presentación para que siga repitiendo lo mismo, no tenemos la esperanza de cambiar ni que las cosas sean más favorables para todos. Ante todo, estoy de acuerdo del buen senso, del buen razonamiento político, de la verdad, porque la verdad, aunque lo oculte, seguirá siendo la verdad, y puedes ocultarla en medio de un basurero es como un diamante escondido. Al fin y al cabo, el reflejo de la luz del sol lo va a sacar. Entonces, lo que más nos conviene es la unidad de nuestro partido, lo que más nos conviene es buscar lo mejor, hacer equipos y tener equipos interdisciplinarios que sean capaces de desprenderse de una idea cuando no es lo más favorable para la población. Lo más importante es la gente, lo más importante es el ser humano, porque el ser humano es quien produce la riqueza. Si el ser humano tiene capacidad de producir bienes y servicios, produce riqueza. La incapacidad de producir bienes y servicios lo único que genera es pobreza. Entonces no nos hemos dado cuenta que no es favorable tener una mayor parte de la población a expensa de tener un buen nivel educativo. Mira lo que está pasando con las pacientes, las niñas embarazadas, más de un 45% de las niñas adolescentes que quedan embarazadas no han terminado el nivel primario. Más del 80% de todas esas niñas que quedan embarazadas son embarazos fortuitos, y detrás de una familia que vive en dificultad, que vive en pobreza tradicionalmente, hay una mujer, una niña que quedó embarazada en el tiempo no adecuado. Bueno, agradecer al doctor Franklin de Jesús, precandidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana en la circunscripción número 1. Así que esperamos éxito, que pueda lograr pasar y que esos conceptos, esas ideas, pueda allí desde el Congreso ser favorecido, que nuestro país pueda crecer mucho más. A ustedes las gracias, vuelvo y repito, Wellington, David, me siento sumamente honrado de estar con ustedes. Gracias por la gentileza, por la oportunidad, y yo soy de aquellos que no pierden la esperanza de que sí es posible construir un futuro diferente. Así es. Bueno, nosotros pasamos en breve, venimos con los deportes y Joel de la Cruz.